¡Gloria! Me llamo Carlos, soy de la iglesia de Belén y ahora mismo estamos pasando a la iglesia de Tudela. Muy bien. ¿Dónde está? Vamos a hablar sobre el arca de Noé. ¡Qué bien! Noé, después de construir el arca, Jehová le dijo: entra tú y toda tu casa en el arca, porque aquí te he visto justo delante de mí. En esta generación, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y su hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra. Traeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente lo que hice. E hice Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, los 17 días, fue antes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres, según sus especies, y todos los animales domésticos, según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, según su especie, y todo ave, según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con el arca de 2 en 2, toda carne, en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio de 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca como la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu y de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra. Amén. 150 días. ¿Y qué os quiero decir con esto, hermanos? Que las puertas del arca todavía están a tiempo. Amén. Podéis subir al arca. Todavía estás a tiempo de poder subir al arca. Así que, iglesia de Cobaresa, la Biblia dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Porque Dios quiere ayudar a su pueblo y darte la salvación. Porque Dios nos ama tanto, casi dice la Biblia en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha Dios la vida eterna. Así que no dejes llorar tu Dios, así que no dejes llorar a tu Dios, porque las puertas todavía están abiertas y Él te está esperando allí. Y recuerda, iglesia de Cobaresa, Él te está esperando a las puertas. Si es para Dios ese aplauso, dáselo con alegría, con gozo, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos están disfrutando de la presencia del Señor? Pueden decir y a su nombre. ¡Gloria! Para mí es un privilegio el estar con ustedes en esta tarde.
Agradecer al pastor, a mi hermano Fifo, mi padre en el ministerio, gloria al Señor y a todos los siervos, que pueda estar hoy aquí en esta tarde para bendecirles. Amén. Para mí es un privilegio, más que predicar, poder ver a los niños que puedan seguir los pasos del Ay, Señor. qué bien, gloria. Porque creo que todas las iglesias de Filadelfia, de España, deberíamos de tener una escuela donde educáramos a nuestros hijos en una educación cristiana y en una ética cristiana, para que no se perdieran tantas generaciones como se han perdido. ¿Verdad? Aleluya. Y la verdad que yo en mi casa, lo digo para vergüenza mía, no soy yo, es mi compañera, Qué bien. la que los enseña cada día a orar, Qué bien, de vez en Padre. cuando a leer, y les enseña lo que la Escritura enseña. Gloria a Dios. Pero creo que es una nota pendiente. Amén. Sí, Señor. Quiera Dios que nos enseñe y nos inculque a todos, a mí el primero. Amén. Gloria. Tengo una palabra de parte de Dios. Gloria. No es una palabra nueva, no voy a decir nada nuevo porque todo está escrito en la palabra. Es más bien una exposición de la palabra en la cual quisiera recordar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Porque me encanta, últimamente en estos tiempos me encanta predicar de Cristo. Gloria. Me encanta hablar de Él, me la gozo, y el que mejor sale bendecido y más bendecido soy yo. Ay, papá. Amén. Amén. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Amén. Qué buena costumbre, tudela también la tenemos. Te adora mi alma. Dice, y vio que el fruto era bueno y agradable a los ojos. Y fueron abiertos los ojos y vieron que estaban desnudos. Amén. ¿Puedes dar un fuerte aplauso a la palabra de Dios? Tomamos asiento, por favor. Miren, el título del mensaje, porque me gusta poner título para saber de qué se va a predicar. La separación del pecado, la unión de la cruz. Qué bueno, Padre. La separación del pecado, la unión de la cruz. Ya saben la historia del huerto, y en el versículo 6 dice la Biblia que vio que el fruto era bueno y agradable a los ojos, y que comieron y fueron abiertos los ojos y vieron que estaban desnudos. Ya saben que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y el hombre era sempiterno, quiere decir que tuvo principios pero no tiene final. Pero ya saben que fueron puestos en el huerto, y ahora bien, tomando del fruto, comieron y se contaminaron. Ahora eran hombres perfectos, pero ahora contaminados por causa de la desobediencia. Pero yo me hacía una pregunta: ¿por qué era pecado, José? ¿Por qué era pecado? Si el desobedecer, ¿por qué era pecado si no había una ley en aquel tiempo que lo dictara? Primer punto, porque Dios les había avisado que el día que comieran del fruto morirían. Es decir, que aunque no había una ley escrita, que vino más tarde, sí que había una ley oral que Dios les había demandado, y diciéndoles que no podían comer de aquel fruto, que podían comer de todo árbol del huerto, menos del fruto del árbol del bien y del mal, porque el día que comieran tal día morirían. Pues por causa de haber desobedecido a lo que Dios había constituido. Segundo punto, dice la Biblia que todos pecamos en Adán. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán pecó, ¿por qué? Porque desobedeció el mandamiento de Dios, un mandamiento directo de Dios. ¿Y cómo pecó? Murió. Pero la ley no llegó hasta Moisés, y si no hay ley no puede haber transgresión, pues la transgresión es pecado. Y tú te puedes preguntar, pero yo no estaba en el huerto. Si yo no estaba en el huerto, ¿cómo yo me hago precursor de este pecado? Si yo no estaba allí, yo no cometí esta fechoría. ¿Por qué me tengo que hacer yo consecuente del pecado de Adán? Y es que Adán representa la cabeza federal de la humanidad. Miren, ¿se acuerdan ustedes la historia
historia en el libro de Jueces de Acán, que Dios dijo que conquistaran la tierra, pero que no podían coger nada de aquella tierra, porque si cogían algo y lo escondían, podían ser anatemas y se hacían malditos. Y ya saben que Acán desobedeció, guardó en su tienda, guardó oro, y ya saben que Dios empezó a emitir un juicio sobre aquel pueblo, sobre Israel, y ya saben que no sabía el precursor de que había cometido el pecado, y tiene que ir separando por tribus, por familias, por casas, hasta que sale el precursor del que había cometido el pecado. De la misma forma estaba haciendo Dios. En el presente, si el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emite un decreto de ley y declara un decreto, él es la cabeza federal representativa de todo Estados Unidos. Y todo el pueblo tiene que sufrir esa consecuencia. Si el presidente Joe Biden dice, todos el día 1 de mayo, que es el día del trabajador aquí en España, tienen que ir vestidos de rojo, vamos a poner. Pues el día 1 de mayo todo el mundo tiene que ir vestido de rojo. ¿Por qué? Porque el presidente de los Estados Unidos ha decretado un estado, una ley, y todo el mundo tiene que cumplirla y obedecerla, porque él es la representación legal de todo este pueblo. Pues bien, como está escrito en la Biblia, en el libro de Romanos, todos los hombres, gloria al Señor, hemos pecado. Y como el pecado entró en la vida en el hombre, pasó el pecado, la muerte a toda la humanidad. Por eso nos hemos hecho consecuentes, porque todos somos descendientes de Adán. Y por causa de esta desobediencia, los seres humanos desde Adán morían, porque seguían teniendo acciones pecaminosas. Seguían teniendo acciones pecaminosas. Y es verdad que la Biblia leemos y que duraban 600, 300, 500 años. Y tú te puedes preguntar, ¿y cómo duraban tanto tiempo? Porque la consecuencia de la muerte es el pecado. Y como el pecado sigue creciendo, la vida sigue menguando. Porque todo esto es por causa del pecado. Y estamos sufriendo las consecuencias de esa transgresión, de ese pecado. Pero no se les puede atribuir como pecadores a Adán, porque el pecado no estaba todavía dictaminado por medio de la ley, pero sí estaban sujetos al régimen de la muerte, y morían porque habían pecado en Adán, y al estar implicados en el pecado los producía la muerte. Pero la ley no vino hasta Moisés, pero siempre ha habido una ley moral. Amén. Que siempre ha estado escrita en la tabla de nuestros corazones. Gloria. Hay una ley que le llaman la ley de la conciencia. Yo a mis hijos no les tengo que enseñar que romper una cosa está mal. Osito, tú a tu niño no le tienes que enseñar a mentir, porque no lo vas a hacer. Pero seguramente que cuando rompa un trasto y haya un niño al lado, le va a decir, yo no he sido, ha sido el niño. Pero ¿alguien le enseñó a mentir al niño? Gloria. No, nadie le enseñó. Pero por naturaleza, el ser humano transgrede, comete pecado, comete inconsecuentemente por causa de esta naturaleza caída. Nadie nos enseñó, pero todos sabemos, incluso los que no conocen a Dios, que asesinar no está bien, que robar no está bien, que es un delito. Y nadie se lo ha enseñado. Pero incluso los que no conocen a Dios lo saben. Porque nadie nos tiene que enseñar, porque hay una ley que está escrita en nuestra conciencia, en la tabla de nuestro corazón. Pero por causa del pecado, de esta desobediencia, morían. Porque así como dice Romanos, que el pecado entró en el hombre. Vaya consecuencia. Y pasó a toda la humanidad. Hay gente que llegó a decir, hablando de esto, como que sufrimos la maldición generacional o el pecado generacional, y esto no es bíblico. Eso es una doctrina hereje, porque no está escrito, no existe. Oísteis que fue dicho, no que Dios dijera,
Ya no se dirá más en Israel, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tuvieron de entera. No. ¿Por qué? Porque yo soy consecuente de los actos que yo haga delante de Dios. Porque cada uno de los que estamos aquí tendremos que presentarnos delante de Dios y seremos juzgados conforme a lo que nosotros hayamos hecho en la tierra. Yo no voy a sufrir las consecuencias de tu pecado, ni tú vas a sufrir las consecuencias de mi pecado. Por eso ya no se dirá más en Israel, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tuvieron de entera. Porque eso no es real, eso es una invención. ¡Aleluya! Bueno. Amén. Pecado igual a muerte, muerte igual a separación. Y ya saben que en el huerto sufrimos tres consecuencias, tres muertes: muerte física, separación del cuerpo; muerte espiritual, separación del hombre con Dios; y muerte eterna, separación eterna del hombre con Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23: todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso le tiene que dar a Moisés los mandamientos. ¿Para qué? Para que conociera a su pueblo que no estaba procediendo como la palabra le demandaba. La Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 3 versículo 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley de Dios no fue nada para salvar a nadie. Entonces, ¿para qué la das? ¿Para qué la das? Si no vas a salvar a nadie, si no vas a hacer nada por medio de la ley, ¿por qué la das? Porque les quería dar a entender a Israel que no estaban viviendo una vida ordenada, que no estaban viviendo una vida contra la voluntad de Dios, que estaban haciendo lo incorrecto delante de Dios y que seguían a dioses ajenos a cualquier medida. Pero vamos a hacer, pastor, una locura. Vamos a creer que alguien mediante la ley se podía salvar. Del coro, Que alguien mediante la ley se podía salvar. Una vez salvo, la ley era tan difícil que no podía sostenerte y no podía mantenerte salvo. Porque la Biblia dice que cualquiera que transgrede uno de los 613 preceptos de la ley se hace reo de todos. O sea, estamos hablando de 10 mandamientos, que son las tablas, y 613 preceptos. Pues dice que cuando uno, César, cometía una de las 613, se hacía reo de todas. Por eso era imposible ser salvo mediante la ley. Y si alguien pudiera tener la capacidad, que solo la tuvo Cristo, mantenerse a salvo mediante la ley, era imposible mantenerse a salvo mediante la ley. Pero dense cuenta que somos nosotros mismos los que nos alejamos de Dios y no Dios de nosotros. Pues a pesar de la desobediencia, Dios no dejó abandonado a su pueblo, sino que la gracia siempre ha estado presente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque miren, lo voy a enseñar, yo sé que ustedes lo saben, llevan muchos más años, algunos llevan muchísimos años más que yo. Existen dos tipos de gracia, no todos gracia salvadora. Existe gracia común. ¿Qué quiere decir gracia común? La gracia común quiere decir que el sol por la mañana salió para todo el mundo, tanto para los que conocen a Dios como para los que no conocen. La gracia común quiere decir que hoy llueve, y llueve tanto para justos como para injustos. Esto es la gracia común, la bendición de Dios común para toda la tierra. Pero existe otra gracia. Esta gracia es más específica, es la gracia salvífica, que cuando un hijo cree en el Señor Jesucristo y direcciona su fe y su confianza en Jesús, recibe la promesa de salvación. Por eso mire, en el Génesis vemos la gracia donde, aunque lo sacó del huerto, la Biblia dice, y los vistió de pieles. No los sacó desprovistos, ni los dejó desnudos en la intemperie, los revistió de la gracia y del perdón. Por eso dice, en Abraham serán bendecidas todas las naciones. Promesa para todo el mundo. Entonces, ¿qué decimos, Abraham? ¿Que la ley es mala? No.
Dice el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 19. Y la ley fue dada ¿hasta qué? Hasta que Cristo viniese. Gloria. Porque el propósito de la ley es revelar el pecado como rebelión contra Dios. Por lo tanto, pobreza, cuando tú pecas, cuando yo peco, estamos rebelándonos contra Dios. Porque si la ley se quebrantaba, todo quedaba anulado. Pero una promesa depende solo de una persona. Ay, Dios mío, una promesa depende solo de una persona. El camino de la gracia depende totalmente, única y exclusivamente de Dios. Pues es la promesa de Él. Pero el hombre no puede hacer nada, ni para alterarla, ni para empequeñecerla. ¿Por qué? Porque el amor de Dios y la gracia de Dios permanece inalterablemente. Pero para Pablo la debilidad de la ley consistía en que dependía de dos personas, el legislador y el cumplidor, y el hombre lo había echado todo a perder, porque la ley era el espejo donde Israel se levantaba y miraba todos los días y no estabas haciendo nada bien, te estás examinando durante la ley. Ahora es la palabra, pero en aquel tiempo era la ley, la Torá, donde se levantaban y la leían. No, estamos fracasando, estamos fallando, no podemos vivir conforme a la ley porque somos un fracaso. Pero ya la ley, ¿saben algo? La ley era el espejo donde el pueblo debía de examinarse para vivir agradando a Dios, ya que la ley no es por fe, la ley es por obras, y nosotros no creemos en una salvación por obras. Gálatas dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Gloria. Miren, la ley es el doctor que diagnostica la enfermedad, pero no tiene poder para sacarla. Imagínense que vamos al médico y te dice: mira, tienes esta enfermedad, pues dame un remedio. No lo tengo. Eso era la ley. Toma la enfermedad, pecador, infierno. Dame el remedio. No lo tengo. Era incapaz. La ley no era el remedio. Por eso la ley era el doctor que examinaba y diagnosticaba una enfermedad sin poder salvar y sanar a nadie. Si la ley nos revela el pecado, te hago una pregunta, Cobaresa: ¿cómo nos libraremos de la separación del pecado y nos podremos acercar a Dios? La ley condenaba el pecado, pero para cubrir la ira de Dios, fíjense qué bueno es Dios, para cubrir su misma ira, preparó sacrificios para poder apaciguarlo. Él mismo instituye en la ley de Levítico las ofrendas para apaciguar su ira. O sea, os voy a dar ofrendas para que mi santa ira nos destruya. La Biblia dice en el libro de Levíticos, en el capítulo 4, las ofrendas por el pecado. Ya saben que el sacerdote cogía a la víctima, al cordero, y lo presentaba y ponía la mano sobre la víctima, representando que sus pecados pasaban al cordero, a la víctima. Él era el sustituto. Y cuando degollaban y la sangre era derramada, era como una ofrenda de olor fragante para Jesús, para Dios, para que fueran cubiertos momentáneamente y la ira de Dios encendida en furor no destruyera la tierra. Pues dice la Biblia en el libro de Jeremías capítulo 2 y versículo 20: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, dice Jehová el Señor. Por la ley imposible salvarse, y por los sacrificios solo podrían cubrir el pecado, pero no lo quitaban. Entonces, ¿qué hacemos, Cobaresa? Vaya ruina tenemos encima. Los sacrificios solo cubren y la ley no nos salva, no nos puede ni mantener ni puede hacer nada. Pero hoy tengo una buena noticia de parte de Dios. ¡Cobaresa! ¡He aquí! Uno del linaje de David, nacido de mujer, engendrado del Espíritu, nacerá de él, ¡ay Padre! Y será el Salvador, llamado Emmanuel, que quiere
quiere de ti Dios con nosotros. El delito del libro de Isaías capítulo 9, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio no tendrá límites, y sobre el trono de David su padre, y sobre el reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia, desde ahora y para siempre. ¿Puedes dar un aplauso a Dios? Ayudarme, joven. Voy a ir al salón de bajaríos. Dice la Biblia, nacido de mujer, pero engendrado del Espíritu, para que se pudiera unir, para hacerse pariente cercano, pero para que el pecado no lo tocara. Por eso lo cubre el Espíritu Santo. Dice aquí María concebirá a su niño, y de la sombra del Espíritu te cubrirá, y nacerá de ti el santo ser, que traerá salvación a toda la tierra. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, pues nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecer por los que tributan este culto, limpios una vez y para siempre. No tendrían ya más conciencia de pecado. Pero no, estos sacrificios cada año hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabros no pueden quitar el pecado. ¡Ay! Dice la Biblia, por lo cual, Padre, yo estoy sintiendo Dios. Dice la Biblia, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de ti diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, y te agradaron. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1 versículo 14, y el verbo, dice, y el verbo, está hablando de Jesús, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y pudimos ver la gloria del unigénito Hijo de Dios. Ay, Padre, la Biblia nos enseña que Jesús se ha sometido corporalmente a todo lo establecido natural, pues se ha hecho, con perdón de la expresión, un feto, siendo Dios. Lo que la Biblia dice, que el cielo de los cielos no puede contener su gloria, se ha menguado tanto y se ha metido en una mujer. ¡Ay, Padre! Se ha metido en una mujer para venir al mundo de forma natural, porque él no quería vencer chascando los dedos, que no podía hacer. Quería someterse a toda la ley que estaba escrita para que se cumpliera. Se ha sometido. La Biblia dice que Jesús crecía en conocimiento, en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús ha tenido que aprender a hablar, ha tenido que aprender a comer, ha tenido que aprender a estar en la tierra, y se ha sometido a todo. ¿Saben que Jesús, sometiéndose corporalmente, tuvo que aprender obediencia? Está escrito en el libro de Hebreos. Dice, y él se sometió y aprendió obediencia. ¿Por qué? Porque en los cielos nadie le tenía que decir nada. Él ya los tenía todos en sus manos. Sin embargo, por amor, tuvo que aprender obediencia para someterse a la voluntad del Padre, que fue el que le envió. Pues bien, aquel que decía que levántate y anda, aquel que decía que se multiplicaba el pan para que la gente comiera, aquel que levantaba a los muertos, aquel que sanaba, aquel que predicaba los mejores mensajes, pues bien, se ha sometido agarrando su divinidad. ¡Ay, Padre! La Biblia dice, despojándose. Digo, ¿dónde estás? Y que
despojándose a sí mismo, porque no había nadie que le pudiera despojar. Se tuvo que despojar él mismo. Y se ha sometido a 33 años, sometiéndose corporalmente a la voluntad natural de todo el mundo. Vamos al desierto, le dice Satanás, que te voy a dar golpe, porque Satanás no quería que venciera como Dios, como hombre, perdón, sino como Dios. Y le dice, llevas sin comer 40 días, llevas 40 días muriéndote de hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Era legítimo, sí, porque tenía hambre, tenía necesidad, pero ¿por qué lo estaba haciendo Satanás? Para que usara su divinidad, y usando su divinidad quedara todo fuera de la cobertura legal de Dios. Ah, ya no has vencido como hombre, has vencido como Dios. Sin embargo, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. No pudieron acusarle, intentó mandar a los fariseos. ¿Qué tenemos que hacer? El tributo, dárselo a César. ¿De quién es la moneda? De César, para Dios lo que es de Dios, y a César lo que es de César. Porque estaban intentándole pillar. Cuando pillaron a la mujer en un acto de adulterio, que dicen, esta mujer ha sido pillada en un acto de adulterio. La ley de Moisés dice apedrear así, pero te has comido una parte de la ley. La ley de Moisés dice que apedrearán a quien, tanto a la delatora como al delator. Nos trae solamente a uno, ¿vale? Pues os voy a poner frente a frente, a ver si sois capaces de juzgarlo. ¿Quién está libre de pecado? Que levante la primera piedra. Él no estaba levantándose en contra de la ley, pero les estaba confrontando por medio de la escritura. ¿Por qué? Porque su conciencia no era limpia. Por eso todos se tienen que marchar y te le dice a la pecadora, date y no peques más. Ay, Padre, si no te emociona el Cristo que tienes, ¡esa vida! Para Dios, pásalo con alegría esta pausa. La Biblia enseña, para que se cumpliera la edad de 30 años, Jesús llega al Jordán y está Juan el Bautista bautizando al agua para arrepentimiento. Y ahora Juan el Bautista le ve y tiene que lanzar una exclamación que a día de hoy sigue retumbando los propósitos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 21 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora Juan le dice, Señor, yo no te puedo bautizar, bautízame tú a mí, que yo vengo delante de ti simplemente como precursor, pero el que va a cumplir todo el mandamiento eres tú. Por eso tiene que decir, he aquí no ha nacido varón profeta, nacido de mujer mayor que Juan. ¿Por qué? ¿Por qué le dices eso de Juan? No es mayor Moisés, que fue libertador y legislador, no es mayor Isaías, que te lo llevaste en un lugar de pueblo, no es mayor Eliseo, que también hizo 14 milagros, o Elías, o Zacarías, o Jeremías, no sé qué. No, ¿por qué? Porque tiene que lanzar esa exclamación de fervor, porque todos los profetas del antiguo pacto profetizaban de él, pero no pudieron ver el cumplimiento. Sin embargo, Juan el Bautista es el único profeta que profetizó lo que pudo ver y lo que pudo experimentar. Cuando Juan ve al Cordero y le dice, aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, si soy yo, le digo, para quieto, que el pastor soy yo y son mis seguidores, que me los he trabajado. Sin embargo, le tienen que decir a Juan, los seguidores que te abandonan. ¿Por qué? Porque le siguen a él. Pues está cumpliendo a lo que he venido. Porque no he venido a que me sigan a mí, he venido a que me sigan a él. Porque el precursor era eso, anunciar para que le siguieran a él y no a Juan el Bautista. ¡Ay, Padre! Por eso dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Gloria a Dios!
cumplido los mandamientos, se ha sometido Gloria a a la voluntad del Padre. En los montes de los olivos ha tomado la copa sin derramar ni una gota, se ha tomado todo. Él es el sustituto perfecto, por eso en la cruz, ay Padre, cuando llega la cruz, aunque mucha gente le intentaba desclavar de la cruz, amenazándole diciendo, les encomendó a Jehová, libre de Jehová, desclava a ti, desclávanos a nosotros, usa tu deidad, vamos, úsala, para que no seas el sustituto perfecto, para que no se cumpla lo que está escrito, utilízala. No, Cristo por amor siguió manteniendo en la cruz, ay Padre, y con el último suspiro levanta su cabeza y lanza el bramido. ¡Ya estáis! ¡Consumado es! ¡He vencido! ¡Ay Padre! Y con su muerte hoy tenemos una expiación completa. ¿Pero saben? Para que la expiación fuera completa, sufre de 4 partes. Claro. Necesitábamos de un sacrificio. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar el pecado, porque el sacrificio elimina nuestros pecados. Pero también necesitábamos de una propiciación. ¿Para qué? Para apaciguar la santa ira de Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. Pero también necesitamos de qué? De una reconciliación en la unión entre Dios y los hombres. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque no hemos recibido ahora la reconciliación, pero también necesitábamos de una redención. ¿Cuál es la redención? La liberación de todo el mal y pagado el precio. Escrito está en el libro de Efesios capítulo 1 y versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¡Iglesia! Su sangre nos limpia de todo pecado. Cristo ha completado una expiación por el pecado, por toda la humanidad. Jehová reprenda la doctrina de la elección o de la expiación limitada, que Cristo no ha muerto por unos pocos o por unos escogidos, que no. Cristo ha muerto por todos. Cristo está, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y gracias a su muerte el velo se rompe. ¡Ay! Y ahora tienes un lugar donde puedes acceder sin que la ira de Dios te transforme ni te machaque, sino que le puedes decir: anda, Padre, con toda confianza. Dice la Biblia: acerquémonos pues a Dios confiadamente al trono de su gracia. ¿Por qué? Porque ahora su ira no te destruye, ahora su amor te levanta, su misericordia te ayuda, su gracia te sostiene. ¡Ay, Padre! La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 18, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Es verdad que el pecado se paró, pero la cruz tomó las manos del Padre de las manos de la humanidad para volverte a mí. Por eso escribimos Colosenses capítulo 2 versículo 15, dice: y anulando la acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, dice: despojando a los principados, a las potestades, los exilió públicamente, triunfando sobre ellos en un púlpito predicando. Era que encuentra la ciudad de España. Solo con redención en el Calvario, sufriendo, gritando, pero dolor. Ay, Padre, que ha libertado de la esclavitud del pecado. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que están en
sonando, por favor. Ay, Padre. Cierra tus ojos. Ay, Padre. Adora al Señor.